Bienvenido a tu programa Destellos de Esperanza. Gracias por estar con nosotros, gracias por unirte este día a esta bendición tan grande que Dios tiene preparada para ti, que Dios ha hecho posible para que tú hoy puedas recibir ese don de Dios que tanto esperas, que tanto has clamado, que tanto has pedido, que tanto has llorado, que en estos tiempos tan difíciles realmente pues es necesario un milagro, es necesario una intervención de Dios, porque nosotros los hombres realmente no tenemos ese poder que tiene Dios para poder bendecir nuestras vidas. Solamente Él es el que hace estos milagros, estas maravillas de poder cambiar las vidas. Gracias por estar con nosotros en este programa una vez más. Gracias por darle seguimiento en YouTube, en Facebook. Gracias por dejarnos entrar a tu casa y poder ser parte de tu vida y poderte en este momento tan especial, poderte enseñar un poco más de lo que es Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué tanta insistencia en decir que el evangelio cambia? ¿Por qué tanta insistencia de que hay un Cristo, que hay un Dios que salva, que restaura, que cambia las vidas? ¿Por qué tanta la insistencia? Ustedes podrían decirnos a nosotros somos muy necios. Tal vez tengas razón, pero la necedad es por tu bienestar, es para decirte a ti que lo que a nosotros nos ha pasado y hemos vivido realmente ha trascendido de una forma tan poderosa que no podemos ocultarlo ni evitarlo, decirlo. Por eso queremos invitarte que en este momento, hoy, pongas atención a este tema que se llama la iglesia de hoy. Y tal vez dices, pues yo conozco la iglesia, es un lugar donde pues va la gente y hay un poco de paredes, imágenes, algo así. Pero vamos a hablar de la verdadera iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia de Dios. ¿Qué significa para Cristo la iglesia? Y es que es una connotación poderosísima, que el mismo infierno no prevalece contra la iglesia. Tiene tanto poder la iglesia que no hay quien pueda con ella, ni la política, ni la economía, ni la sociedad, ni la filosofía, ni la ciencia, ni el mismo infierno puede contra la iglesia. Por eso este tema va a ser muy poderoso, muy polémico, porque muchos conceptos van a ser rotos hoy de qué es la iglesia. Así que vamos a darle comienzo. Tenemos con nosotros al evangelista Gerardo Montejo. Gracias, siervo, por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, pastor, por esta invitación. Es una gran bendición poder estar en esta tarde, ya noche, porque ya estamos noche ya, poder compartir un poco lo que Dios nos ha dado, y tenemos unos invitados que Dios vamos a aprender mucho más hoy. Amén. Sí, gloria a Dios. Gracias, hermano Gerardo, por estar con nosotros. Tenemos a nuestra hermana Lucy, que es parte del ministerio. Gracias, hermana Lucy. Bienvenida de nuevo. Es un placer. Gracias. Y yo quiero decirle a ustedes que están de aquel lado que la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y yo sé que hoy vas a ser liberado de la enseñanza que tú tienes sobre quién está fundada la verdadera iglesia. Gloria Así es de que bienvenidos. Interesante, muy importante. Tenemos a un profeta que viene de Yakima, es el presidente de la Alianza de Yakima, es el hermano Edward Madariaga. Profeta, bienvenido, gracias por estar en Destellos de Esperanza. Muchas gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por este gran privilegio que nos han dado de poder estar compartiendo en este lugar hermoso donde habita la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sobre todo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan por estos medios televisivos que nos permiten entrar a sus hogares en esta tarde, en esta noche o en este día hermoso. Ahí donde ustedes nos están sintonizando, quiero decirles que le damos un saludo muy cordial, un abrazo ahí en sus hogares, a cada uno de ustedes, a las familias, a los matrimonios, a sus hijos. Reciban un cordial saludo y de parte de Dios y de nosotros como profetas de Dios en esta tarde. Muchas gracias a nuestro hermano pastor y a este programa de Destellos de Gloria, de esperanza que estamos compartiendo en esta hermosa tarde. Hay esperanza, quiero decirle que hay esperanza para muchas personas. En esta tarde Dios estará hablando a los corazones. Yo creo sinceramente que Dios tiene grandes planes y propósitos para cada uno, para que cada uno de nosotros conozcamos el Evangelio, para que cada uno de nosotros conozcamos lo que sinceramente es la iglesia de Jesucristo. Estamos aquí para bendecir sus vidas y de antemano les damos muchas gracias.
Gracias, profeta, por estar con nosotros, por ayudarnos aquí con esa unción, con ese manto que Dios le ha dado. Gracias. Yo, la verdad, en lo personal, yo admiro los mantos que Dios da, cómo los da. Y la verdad me asombro y aprendo de eso. Gloria a Dios. También tenemos con nosotros al pastor Marcos Pérez, que viene de Centro Cristiano de la ciudad de Woodburn, y también es el vicepresidente de la Alianza Ministerial del Noroeste. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición estar aquí. Ya tenía rato que no venía por aquí, pero sí, gracias al Señor, ¿verdad?, por el privilegio. Creemos que verdaderamente este programa es un programa de bendición para aquellos que nos están viendo al otro lado de la pantalla. Les estamos transmitiendo esperanza, ¿verdad? Como dice el programa, es un destello de esperanza, y queremos decirles que hay esperanza en medio de un mundo que dice que no la hay. Cristo Jesús dice que Él es la esperanza del mundo. Y pues gracias al Señor, ¿verdad?, por la invitación. Gracias, pastor. Amén. Y pues para nosotros es un honor, y creemos que va a ser de grande bendición, ¿verdad?, este momento que vamos a estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. También tenemos con nosotros a un par de invitados jóvenes que van a darnos unos anuncios. Es el hermano Héctor Pérez, el cual se encuentra a un costado de nosotros. Está con nosotros también. Hermano Héctor, bienvenido y gracias, y preséntanos a tu invitado. Claro, es un placer, es un gusto estar aquí otra vez con ustedes, Pastor Pedro. Pues me acompaña Felipe, trabajamos juntamente con él en el ministerio Una Generación Diferente, este ministerio que se enfoca en la juventud cristiana. Felipe, ¿por qué no saludas? Buenas tardes, es un privilegio, un gusto estar aquí en este programa Destello de Esperanza. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, pastor. Amén, gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros, por hacer parte de este ministerio una realidad. Hermano, créame, amigo, tú que nos ves, no es fácil estar parado aquí, donde es un aparato, es una caja negra que es la que yo veo, pero yo no te veo a ti, pero creo por fe que me ves. Y creo que no estoy loco y que le estoy hablando a una multitud de personas. Y creo que esta maravilla llamada televisión, eso hace, ¿no? Entonces, nos da un poco de pena porque pues hablarle al aire, hablarle así a una caja como que es para locos, pero ya nos acostumbramos, gracias a Dios, ya Dios ha dado esa experiencia, esa paciencia de poder hablarle a una maquinita y sabemos que tú nos ves. Gracias a Dios por la tecnología y la ciencia, que hoy podemos disfrutar de esta magnitud tecnológica para poder hablarte a ti y a muchos más. Así que no le cambies, porque el tema de hoy, la iglesia de hoy, va a ser algo muy importante. Yo te voy a empezar el programa con una pregunta retórica. ¿Qué es la iglesia de hoy? Está abierto el tema. ¿Qué es la iglesia de hoy, Lucy? Bueno, para empezar, la palabra iglesia viene del griego eclesia, por si me equivoco me corrigen. Y mucha gente tiene el concepto que la iglesia es el lugar, es el edificio, pero en realidad la iglesia somos nosotros, los que conformamos ese edificio, y lo hacemos, por decirlo así, que haya un grupo que alabe y adore a Dios. Eso es la verdadera iglesia, no es en sí el edificio. Cuando yo estaba en la iglesia tradicional, yo decía, voy a ir a la iglesia, porque yo no me sentía como la iglesia de Cristo, ¿me entiendes? Me sentía como un miembro más de un lugar. Pero aquí vamos a ir descubriendo lo que verdaderamente es la iglesia de Cristo y dónde fue fundada la iglesia de Cristo. Interesante, interesante. Por eso preguntaba, ¿verdad?, ¿qué es la iglesia de hoy? Porque hay muchos conceptos tanto teológicos, naturales, científicos, humanistas, ¿no?, filosóficos, de qué es la iglesia. Y muchas veces los conceptos están tan errados, Pastor Pérez, que nos asombramos y le preguntamos a la gente qué es la iglesia de hoy, ¿no? Pues es un club social, algunos dicen, ¿no? Es que vamos a tomar cafecito y galletas gratis, ¿no? Ahí si me siento mal o voy un poco triste, ahí hay gente que ora por ti. Entonces tienen un concepto de la iglesia como servil, ¿no? Como que la rebajan a servidumbre, como que no le dan la categoría gloriosa que Cristo le ha dado a la iglesia. Y la cosa es esta: ¿por qué piensa la gente eso de la iglesia? ¿De dónde se le malinformó o se malinterpretó la iglesia de Cristo? ¿O por qué se deformó la verdadera iglesia del Señor? Pastor. Bueno, yo creo que para empezar, como decía la hermana, el término eclesia significa básicamente
la congregación de los llamados fuera. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, iniciando con ese término, bueno, entendemos que los que son los que son llamados fuera de dónde, o sea, estamos hablando de la gente de afuera que no conoce la gracia de Dios, ¿verdad? Son aquellos que han llegado de fuera, donde hay mundo de tinieblas, llegan hacia adentro, o sea, empiezan a formar la iglesia. Pero ahora cuando hablamos, ¿cómo es que se ha deformado la idea de la iglesia? O sea, ha cambiado el sentido de lo que es iglesia. Bueno, lo que decía la hermana es cierto, ¿no? A la iglesia ahora se le toma como un club social, un club donde vas a tomar café con galletas, o simplemente un servicio a la comunidad. Porque hay iglesias que desafortunadamente sí se les conoce como que, ahí te dan de comer. Ve a esa iglesia, ahí te dan de comer, ahí te ayudan, ahí te dan despensa. O sea, es un servicio a la comunidad, pero se ha perdido el sentido de lo que realmente la iglesia debe de ser. Y la Biblia, de acuerdo a lo que nos dice el Señor Jesucristo, la iglesia es la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir, hablando Jesús de la iglesia, dice que nosotros somos la luz del mundo. La iglesia debe de ser la luz del mundo, no un servicio a la comunidad, no un club social, no como que hay que ir a divertirnos ahí. O sea, la gente ha cambiado el sentido, y mucho de eso tienen la culpa los mismos líderes de la iglesia. Bueno, en parte sí, porque nosotros como representantes de la iglesia, el cual es un honor, ¿no? Porque dice el Señor que somos reyes y sacerdotes, ¿no, profeta? Amén. Dice que nos tiene una distinción especial de la sociedad. O sea, no somos igual. Y no es por denigrar a nadie, pero el Señor en su concepto al rey, sacerdote, eclesiástico lo tiene en otro nivel. O sea, cuando nosotros recibimos a Jesús, automáticamente subimos de nivel. Ahora, si nos hace representantes de su iglesia, Él espera mucho de nosotros. Y algunos realmente hemos cometido bastantes errores, malinterpretando la función de la iglesia. ¿Qué podríamos hacer para corregir eso, Pastor Madariaga? En este punto encontramos bíblicamente que el problema se radica desde mucho tiempo atrás. Vemos que la iglesia de Corintio estaba pasando por todo este proceso, ¿verdad? Habían tantas cosas que tenía la iglesia de Corintio que estaba desordenada. Y una de las cosas encontramos ahora en la actualidad, que la iglesia ahora, escuche esto, qué tremendo es ver que dentro de la iglesia está el mundo. Ahora, la iglesia no va hacia el mundo, sino que el mundo viene a la iglesia. Ahora, vemos tantos desórdenes dentro de las iglesias, y más que todo en las iglesias que dicen que conocen a Jesucristo. Es lamentable, da pena, da vergüenza de verdad encontrar iglesias que tienen al mundo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y que nosotros los líderes no hacemos nada, no abrimos nuestros ojos, no miramos lo que está dañando el cuerpo de Jesucristo. Y es una verdad, la verdad muy lastimosa. Correcto, porque ahora lo que suponemos en nuestra mente como seres humanos que somos es que el tiempo ha cambiado, todo ha cambiado, pero si vamos a la palabra, yo soy el mismo, dice, yo no cambio por nada. Dice el Señor, yo no cambio por nada. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia de Jesucristo esté cambiando? ¿Cómo es posible que nosotros le permitamos al mundo estar dentro de los altares, dentro de la iglesia misma de Jesucristo? Cuando necesitamos volver, ¿verdad? Nuestro primer amor, necesitamos volver a la santidad de Dios, necesitamos volver a ese tiempo especial de que cuando Dios estaba allí con el pueblo de Él. Hoy en la iglesia vemos que hay multitudes de iglesias que están llenas de luces, de pancartas, están llenas de esto y lo otro, de árboles de Navidad en el lugar santo, en esto y en lo otro. ¿Y qué es lo que sucede? Pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la santidad de Dios? Mi pregunta es, ¿qué está pasando con este tipo de ministros que no se dan cuenta, que han perdido el rumbo o la visión de que Jesucristo implantó en el pueblo de Él, en los líderes? Amén. No, y de hecho, tenemos aquí un par de hermanos que van a hablar precisamente de cómo debe funcionar la iglesia. Tienen un evento que se llama Maratón Bíblico, y yo quiero darles el tiempo al hermano Héctor para que puedas exponer qué función va a tener la iglesia en este mes que viene, o en estos meses que vienen. Adelante, Héctor. Claro, hermano, vamos a hablar de lo que vamos a tener el mes de junio, el 6 y el 7 de junio,
que es un maratón bíblico, como dice el pastor Pedro. Las iglesias de la ciudad y fuera de la ciudad vamos a estar participando, vamos a estar leyendo la Biblia por 24 horas, con el deseo y la visión de estar sembrando en los corazones de que se necesita leer la palabra de Dios. Y Felipe nos puede hablar un poquito más en detalle lo que va a estar sucediendo tanto el viernes 6 y el sábado 7. Sí, como estaba diciendo Héctor, que el evento son 24 horas de lectura de la Biblia. Vamos a empezar exactamente a las 6:50, ¿no? Antes, para prepararnos, a las 6:55. Todos los que estamos en la iglesia o en el lugar donde lo vamos a hacer, vamos a estar leyendo la Biblia, y a las 7 arrancamos todos con un pequeño servicio, y en el otro lugar, en otro escenario, vamos a tener a las personas leyendo la Biblia. Vamos a usar 2 escenarios. El primer escenario donde se va a estar leyendo la Biblia sin parar, y el otro escenario vamos a tener servicios, conferencias, predicaciones, actividades, diferentes cosas toda la noche del viernes. Vamos a empezar con un pequeño servicio de 7 a 9, y después hagamos un pequeño receso para continuar con un pequeño concierto íntimo de música de adoración. Y así sucesivamente hasta terminar toda la noche, para empezar el sábado a las 6 de la mañana con un devocional bíblico. Así es, por eso los invitamos, los que nos están viendo, para que pongan su agenda el 6 de junio y el 7 de junio para que usted venga y participe en este maratón bíblico, que será algo muy especial y que estamos plenamente seguros que será de edificación para tu vida. Amén. Hermano Pedro, el tiempo es suyo. Gracias, siervo. Gracias por esa información tan valiosa, porque lo que vemos es que la iglesia así debe funcionar. Amén. Así debe ser, estar empapada de palabra, del agua del Espíritu, del poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que tanta falta le ha hecho a la iglesia por la negligencia de algunos o de otros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa muchas de las veces? Nosotros como ministros tenemos mucha influencia. Sí. Oiga, antes los hombres de Dios tenían influencia hasta en los gobiernos. Hoy en la actualidad, ¿cuántos ministros encontramos de Dios dentro de los gobiernos? Por eso la iglesia ha decaído y va decayendo tiempo con tiempo. En vez de la iglesia ir tomando más fuerza, más auge, nosotros vamos decayendo. Pero yo creo que hay un pueblo que Dios tiene escogido. La palabra dice que Dios tiene reservado todavía un pueblo que se va a levantar en estos últimos tiempos. Y ese pueblo se está levantando. Y ese pueblo es usted y somos nosotros. Es usted que nos está viendo por las cámaras también en esta hora. Gloria a Dios. Hermana Lucy. Sí, a mí me llamó mucho la atención la frase que dijo el hermano. Dijo, se necesita leer la palabra de Dios. Yo estuve platicando con un hombre que es musulmán y habla muy bien español. Y estuvimos platicando acerca de Dios, acerca de la Biblia y acerca del Corán. Me regaló un Corán, el libro del Corán. Entonces yo le dije al Señor, antes de leerlo, yo le dije, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe y no me confunda. Yo quiero leer esto. Sí, porque no sabemos qué influencia puede tener. Y dice la palabra de Dios que si el Espíritu Santo no dirige, otros espíritus dirigen. Así es. Entonces yo estuve leyendo y me llamó mucho la atención que para ellos Jesucristo es un simple profeta. Y yo decía, no, Señor, para mí, y tenía la Biblia a un lado, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué pasa? Hay tanta gente, y discúlpeme la palabra que voy a decir, pero hay tanta gente con ignorancia, son ignorantes bíblicos. Entonces ignoran todo lo que realmente dice la Biblia. Yo seguí leyendo y leyendo y dije, no, tú eres el que resucitó, tú eres el que va a venir, tú eres el que yo estoy esperando. Yo no puedo decir que tú eres un simple profeta. Por eso me llamó la atención y lo que dijo el hermano, se necesita leer la Biblia. Necesita usted, necesito yo. Los que estamos aquí no sabemos todo, es mentira. Si nosotros decimos que nos la conocemos de pe a pa, mentimos.
pero sí necesitamos leerla. ¿Por qué? Porque mire, ay, pastor, me voy a atrever a hablar un poquito más. Dice aquí en Mateo 16:18, dice, y yo también te digo, ahí estaba hablando Jesucristo, que tú eres Pedro, le estaba hablando a un apóstol de él, a un discípulo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí hay una gran confusión, me voy a parar ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional ha enseñado toda la vida que la roca es Pedro, que la roca era el apóstol Pedro, pero esa no es la roca, él era una piedrecita, la roca verdadera es Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que la gente está tan confundida, tan confundida, pastor, que al mismo tiempo que toda esta semana yo estuve leyendo, estuve mirando que en la iglesia tradicional dicen que el primer papa fue Pedro, que empezó en el año 67 después de Jesucristo, después de Cristo. Pero ¿qué pasa? Eso es una vil mentira. Yo quiero que todos sepan que es una mentira. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional, la iglesia católica empezó en el año 300 con Constantino, y esa es su roca de ellos. Pero la roca de nosotros, la verdadera roca es Jesucristo. Y nosotros estamos, ¿qué? Ahí pegados a esa roca, que esa roca no miente, esa roca es fiel. Y dice la palabra de Dios que debemos de acercarnos a esa roca. Ahora, pastor, otra cosa, hubo algo que me enojó en la semana, me llenó de coraje, la verdad, porque sí me enojo, no crean que no. Que fue que dijeron, ahora ya santificaron a Juan Pablo II y a no sé quién otro. Y la cosa es que dijo una mujer ahí que me dio coraje, dijo, él es el redentor del mundo. Y yo le dije, ¿qué les pasa? Él es un simple hombre como cualquier otro hombre. ¿Y cómo es posible que la gente se crea y se trague el cuento que ese hombre ahora es santo después de muerto, cuando la palabra santidad quiere decir apartados para el Señor? Usted no crea que una persona que está ahí, que hicieron una estatua, porque de seguro que van a hacer una estatua de él, es un santo. El santo verdadero es el que se aparta para vivir en el Señor y deja las cosas del mundo. Ese es el santo verdadero. Y aquí hay otra cosa bien terrorífica. Entonces él es el único santo y los demás. Porque pues a él lo van a hacer santo. Entonces, ¿qué le están diciendo a los demás? O sea, tú no eres santo. Nada más a este que está muerto, te vamos a canonizar, es santo. Entonces le estás diciendo a toda la gente, los demás no son santos, brother. Cuando la Biblia registra que todo aquel que recibe a Jesús, Dios lo mira de otra manera y es santificado. Dice la palabra. Entonces, pastor, ¿qué pasa aquí? Cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted viene a ser parte de la verdadera iglesia de Cristo. De la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán. De esa iglesia verdadera, no de la iglesia X que está afuera. Porque hay muchas iglesias y habrá siempre iglesias y se levantarán otras iglesias. Pero la verdadera iglesia es la de Jesucristo. ¿Que está basada en qué? En la Biblia. El libro de los Cantares. Donde hay una relación, ¿verdad?, de Dios con la iglesia. Cómo se habla, cómo se ama. Para Cristo, la iglesia es su novia. Es la novia del Cordero. Ahora, todo aquel que se meta con la iglesia se metió con Cristo. Todo aquel que insulte a la iglesia, porque muchas veces decimos cosas, ¿no, hermano evangelista? Que sin querer insultamos a la iglesia, al Señor, con banalidades, con tonteras, metemos tradiciones, metemos cosas del mundo al altar. Me llamó mucho la atención, yo creo que ya hablaron muchos, pero quiero decirlo. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6, verso 17. Dice ahí, hablando Jesús, hablando la palabra del Señor, retén la forma de las sanas palabras, que de mí oíste en la fe, en el amor que es Cristo Jesús. Hablando de Jesucristo ahí, retén la sana palabra. Y como usted dijo y dijeron, están hablando los hermanos, lamentablemente han metido cosas tradicionales a la iglesia. Y me llama la atención lo que están hablando, porque la iglesia somos nosotros. Y dice la palabra, hablando ahí en el libro de Romanos capítulo, verso 16, verso 17, dice ahí, retén la palabra que de quién, hablando de Jesús, de mí oíste, dice Jesús ahí. De mí oíste esta sana palabra. Entonces, ¿qué me está dando a entender ahí? Que como nosotros, como la iglesia somos, tenemos que dar el mejor ejemplo, pastores, donde quiera que vayamos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que representar a un Cristo resucitado, a un Cristo que ya resucitó más de 2000 años. Amén. Estamos de acuerdo. Lo que la hermana dice, y están hablando de ese Padre que están siendo santo. Y como usted dijo, ¿dónde estamos los santos? ¿Dónde quedaron los demás santos? Santos solamente hay uno. Y nosotros estamos siguiendo la perfección para llegar con Cristo. Pero me llama mucho la atención que dice ahí la palabra. Me llamó mucho la atención ese pasaje ahorita. Retén, dice la palabra, sana palabra, que yo
he hablado, ¿qué dice Jesús? De mi boca. Y lamentablemente, como usted dijo el profeta, han metido cosas a la iglesia y ministros no se han dado cuenta. Y tenemos que cuidarnos nosotros como iglesia, tenemos que cuidar nosotros la iglesia. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Es que desgraciadamente hoy tú entras a una iglesia moderna, ¿no? Y no quiero decir moderna en el ámbito sofisticado de tecnología y todo eso, sino que la iglesia moderna, el mundo ya la absorbió. Entonces, los conceptos del mundo se metieron a la iglesia cuando la palabra dice, no existe diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, realmente yo quiero hacer una pausa y yo quiero pedirle perdón a toda esa gente que está viéndonos y que como iglesia, como representantes de la iglesia le hemos defraudado. Perdónenos. Somos humanos, también nos equivocamos y queremos tal vez innovar cosas, métodos, tecnología, filosofías, psicologías en la iglesia para atraer tu atención y nos hemos equivocado. Por eso pido perdón yo públicamente por la iglesia del Señor, por la iglesia de Cristo, que realmente si te hemos fallado, perdónanos. Pero tú sigue a Cristo, sigue la iglesia. La iglesia sí es santa. A veces nosotros no nos damos cuenta y la manchamos, pero la iglesia sigue siendo santa, pura y sin arruga. Profeta. Hay una de las cosas tremendas que hay un mover de unos espíritus terribles sobre la iglesia del siglo XXI. El tiempo se ha acelerado, los procesos se han acelerado. Hay muchas personas que hoy Dios les habla a cada momento. Encontramos personas que pueden ver al Espíritu de Dios manifestándose a cada momento, cada instante. Dios les habla por una forma, por sueño, por revelación, por este, por lo otro, por miles de formas. Y encontramos de todo tipo de personas dentro de la iglesia. Encontramos también dentro de los altares. Ahora, cuando muchos de nosotros venimos de ese mundo, del mundo de las tinieblas, muchos de nosotros anduvimos en los bailes, en las discotecas, sabemos lo que allí se movía, sabemos lo que allí había, lo que allí habitaba. Encontramos horas dentro de la iglesia de Cristo. Lamentablemente, yo he visto, hermanos, que hay iglesias. Escuche esto, yo he andado en 35 estados de esta nación, del país de Norteamérica, ministrando la palabra de Dios, y muchos países de Centroamérica y algunas partes de México, ministrando la palabra de Dios. Sea la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Pero yo digo, a Dios le agrada que dentro de la iglesia hayan luces de todo tipo, haya humo dentro de la iglesia. Oiga, hermano, si Dios me sacó de las tinieblas para traerme a la luz, no me sacó de la luz para llevarme a las tinieblas. ¿Qué tienen que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la iglesia con el mundo? ¿Qué le podríamos decir a los pastores ahorita, en este momento, a todos los siervos que están en una iglesia donde ellos mismos han puesto las luces? ¿Qué les dirías tú, pastor? Oiga, yo creo, hermano, que sinceramente necesitamos volvernos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en Sodoma y Gomorra de Estados Unidos. Todo aquí es válido, todo se permite, menos el buscar la santidad de Dios, menos el hacer volver al pueblo de Dios al primer amor, a la obediencia de Dios, A la senda antigua. a la senda antigua, a la santidad de Dios. Óigame, hay iglesias tremendas. Yo no estoy en contra de eso. Cada quien es dueño de su vida. Él puede hacer lo que quiera. Pero escuche esto. Me duele ver fracasar a un pueblo grande de Dios. Hay iglesias llenas, pero están llenas de mundanalidad también. ¿Qué está pasando con este pueblo ahora? ¿Qué está pasando con la iglesia del siglo XXI? Hay que exhortarla a volver a los pies de Cristo. ¿Cómo? Como quitando los baales que están dentro de la iglesia de hoy, no dentro de la iglesia del tiempo pasado. Ese hermano es que es profeta de esos antiguos, ese no sabe nada. Óigame, por favor, Dios no ha cambiado, mi hermano, lamentablemente, y se va a ir al infierno si usted no cambia. Es verdad. Nos vamos a ir al infierno.
Es fácil. No hay que andarle con rodeos al diablo. Al diablo hay que decirle la verdad, porque para eso Dios ha levantado un pueblo. Para eso Dios lo ha levantado a usted y a mí en este tiempo, en este siglo XXI. Hay hombres que son pocos y raros y contados, que le hablan al pecado, pecado, y que le exhorta a volver a Jesucristo. Sí, raros son ya. Pero si ahora yo voy a una iglesia y le predico, oiga, de moneda y de dinero, de prosperidad y de amor, yo le aseguro que Llenamos la iglesia, siervo. Va a caer bien. Pero predíquele del pecado, predíquele de la verdad de quién es Jesucristo realmente, porque si no se van a ir al infierno, porque la iglesia de hoy no quiere nada con Dios, quiere la libertad y no la libertad, tiene libertinaje dentro de la iglesia, dentro del altar, dentro de la casa de Dios. Es necesario que se saque fuera los baales en esta tarde. Amén, amén. Pastor Marcos. Amén, amén. Bueno, yo creo que en cuanto a lo que el hermano dice, la Biblia dice que de qué manera nosotros podemos identificar la iglesia verdadera. Porque ¿cómo podemos saber qué es la iglesia de Cristo? Hay muchas iglesias que proclaman ser verdaderas. Hay muchas iglesias que proclaman ser cristianas. Hay muchas iglesias que proclaman ser las verdaderas iglesias de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos identificar a la verdadera iglesia de Cristo? ¿Verdad? Bueno, se ha perdido, como en un principio decíamos, se ha perdido el mensaje cristocéntrico de las iglesias. ¿Por qué? Porque ahora las iglesias se les conoce de muchas maneras, menos como la iglesia de Cristo. Se les conoce como servicio comunitario, pero no se les conoce como una iglesia que predica del pecado y que predica de la necesidad de salvación. O sea, se ha distorsionado el sentido de la iglesia. Y como dice el hermano, es tiempo de regresar al mensaje original que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es predicar el evangelio, ¿verdad? Hay mucha gente, yo creo sinceramente, mi opinión es de que hay mucha gente, muchos hermanos dentro de la iglesia, que en su caminar están caminando entre el cielo y el infierno. ¿Por qué? Porque no han decidido realmente en qué camino están. Porque mientras ellos no vuelvan al Señor, estarán entre el cielo y el infierno. ¿Cuándo se va a definir dónde van a ir? El día que mueran. Pero si para el día que mueran no se arrepienten, como decía aquí el siervo, se van a ir al infierno. Esa es una gran realidad. O sea, no podemos parar de predicar. Pero, por ejemplo, la palabra infierno, que ahorita la estamos tomando, la estamos tocando, la estamos exponiendo. Yo estoy seguro, siervo, que hay gente que tiene años en la iglesia y no ha oído la palabra infierno, y no ha oído la palabra pecado, y no ha oído que se ponga en santidad, no han oído que es un ayuno, no han oído que es un compromiso, una responsabilidad a la iglesia, no han oído lo que es servir a Jesucristo en la iglesia. Hay gente que entra a la iglesia con el fin de sentirse amado, querido, satisfecho, cómodo, alegre, contento, bienaventurado, que la iglesia le va a prestar para la renta, la iglesia le va a prestar para el camión, la iglesia le va a ayudar a cuidar a los hijos para que no estén fregando el día que vayan ellos a la iglesia. Tienen un concepto de la iglesia como si fuéramos una tienda departamental, donde vamos a suplir sus necesidades, menos la espiritual. Está tremendo lo que están hablando. Quiero tocar un tema ahorita, quiero decirle esto, que la iglesia primitiva es una iglesia ordenada, como decían los hermanos, están comentando. Y ese amor tiene que regresar a la iglesia otra vez de nuevo. Y como usted dijo, pastor, lo han agarrado como un centro social, un tipo de llegar a que todo el tiempo le vamos a resolver los problemas. Tiene un concepto diferente. Pero lamentablemente usted me llamó la atención ahorita, pastor Pedro, que le pidió perdón a mucha gente lo que hemos cometido falta dentro de la iglesia. Como dije al principio, nosotros como seres humanos, como cristianos, yo estaba ministrando en diferentes lugares aquí en Oregon, Estados Unidos, y como dijo el profeta, lamentablemente no hemos encontrado con cosas diferentes en otros lugares, que a veces me quedo con, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está? Si yo vengo a traerte un mensaje de prosperidad y decirte que mañana vas a recibir una casa nueva, un carro nuevo, van a levantar las manos. Pero cuando un siervo, un hombre de Dios, le viene a decir a la iglesia, es tiempo que vuelvas a tu primer amor, es tiempo que regreses con Dios, es tiempo que dejes tu pecado, es tiempo que te regreses con Cristo, que regreses a tu primer amor.
¿Qué es el primer amor? Cuando nosotros por primera vez entregamos a Cristo nuestro corazón, era una ilusión, pastor, de estar puntual en la iglesia, ser los mejores, de llegar temprano a la iglesia, pero lamentablemente yo me encuentro también, hemos dejado un poco de ¿cómo se llama? De llegar a tiempo a la iglesia, de servir lo mejor que podamos en la iglesia. Lamentablemente yo me incluyo también ahí, que hemos dejado un poco eso nosotros. Pero sabe una cosa, hemos llegado, hasta el día de hoy he comprendido que el amor de Cristo nos va a ir superando cada día y tenemos que vivir, dice la palabra de Dios, pastor, y muy lamentablemente, que sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Y la verdad que la iglesia necesita regresar al primer amor cuando tú. Vamos a ir con Héctor para que nos dé unas pistas del camino de cómo regresar a la iglesia. Adelante, Héctor. Bueno, pues unas pistas de cómo regresar a la iglesia. Lee tu Biblia. Pasa tiempo leyendo, conociendo quién es tu Dios, qué ha hecho tu Dios por ti. Por eso te invitamos este 6 y 7 de junio al Maratón Bíblico. Felipe va a dar explicando el número de teléfono y todo lo necesario para que tú seas partícipe de este maratón. Claro que sí, gracias por esta invitación, muy bonito tema. La iglesia de hoy es un tema muy bonito, muy profundo y muy bueno para debatir, ¿no? Pero a mí me impresionó algo que miré del hermano el evangelista, que sacó rápidamente su celular y miró un texto bíblico, ¿no? Entonces quiero decirle a la juventud y a las personas que nos están mirando que la Biblia lo tenemos tan accesible en estos tiempos, está tan accesible que lo podemos tener en nuestro celular, lo podemos tener con un libro, una Biblia de papel, está tan accesible, pero quizás sea los tiempos donde menos leemos nuestra Biblia, ¿no? Por eso surgió este evento, 24 horas de lectura de la Biblia, 24 horas desafiando al noroeste a que se involucre y seamos parte de un movimiento de la lectura de la Biblia. No se lo pierda, llámenos 503-868-1132. Gracias, hermano Pedro. Pues no se pierda este evento porque va a estar muy bueno. Vamos a tener conferencias sobre lo que es la palabra de Dios, servicios, una vigilia de oración. Vamos a estar intercediendo por las diferentes necesidades de nuestras ciudades. Y pues también en el sábado en la noche vamos a terminar con un rico concierto. No se lo pierda. Búsquenos también en Facebook, Una Generación Diferente. Ahí nos puede buscar. No vaya a faltar. Usted es importante, tiene que conocer su Biblia. Tenemos que conocer nuestra Biblia. Hermano Pedro, el tiempo es suyo nuevamente. Gracias, siervos. Gracias por esta información tan valiosa. Yo considero siempre que la iglesia no sé para cuántos, pero para mí y tal vez para los que estemos aquí, es algo hermoso. Es algo sublime. Yo fui drogadicto 25 años, yo hice de todas las estupideces que se puedan imaginar. Pero cuando yo entré a la iglesia, yo me enamoré de la iglesia. De cómo eran vigilia los viernes, todos los viernes, hasta las 12, 1 de la mañana. Y no me perdí una sola vigilia. Yo estaba tan enamorado de la iglesia, de la forma que me presentaron la iglesia, que oraban por mí, me daban palabras de aliento, iban a mi casa, me visitaban los hermanos y pues yo no hallaba que darles en aquella escasez, ¿no? Pero me sentía tan honrado que la iglesia me visitara, el pastor se preocupara por mí, que ellos siempre tuvieron una palabra para mí de aliento. No me criticaron, no me juzgaron. La primera vez que yo entré a una iglesia cristiana, me dieron una ovación de aplausos. Y resulta que, y les voy a contar por qué pasó esto, porque yo era un drogadicto y un amigo de mi hermano, que era cristiano, empezó a orar por mí y llevó esa petición a la iglesia para que oraran por mí. Y resulta que el pastor Arias, que es mi pastor ahora, en aquel entonces, en todo lo que es los grupos familiares, empezaron a orar por mi nombre. Y toda la iglesia empezó a orar por mí. Y hermano, y empezó la lucha que yo no entendía, yo no sabía, yo no podía entender qué me estaba pasando. Y entonces, las cosas se fueron, en lugar de tal vez mejorando, como a veces sucede, se fueron empeorando. Pero no para malestar mío, sino para mi bienestar. Dios estaba actuando conforme a la oración de esa iglesia. Y entonces empezaban ellos a orar más fuerte y más fuerte y más fuerte. A mí me pasaban más tragedias y más calamidades y más problemas. Y yo decía, no, pues me voy a suicidar, ya no quiero vivir, esto es un caos.
Pero era tanto el poder de la iglesia que el mismo infierno no me quería dejar. ¿Por qué? Porque ahora que soy un predicador de masas, dijo el diablo, no, yo sí sé a dónde va a llegar este tipo, no lo voy a dejar. Pero había una iglesia poderosa, fiel, orando por mi persona, por mi vida, por lo que iba a pasar, por lo que iba a venir, lo que Cristo tenía. Y ellos nunca aflojaron el paso de la oración hasta que el Satanás mismo tuvo que decir, ya no puedo, te tengo que soltar. Y eso fue como empezó mi vida. Y yo llegué a esa iglesia, el día que yo llegué a esa iglesia, de repente llego y me dicen, está aquí Pedro González. Y todos sueltan una ovación y empiezan a aplaudir. Pues es que yo no sabía que era el producto de todas las oraciones de ellos. Y yo dije, pues, ¿qué hice? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? ¿Se equivocaron si yo no soy artista? Pero eso me hizo llorar, y me hizo llorar de una forma de decir, me sentí amado, me sentí protegido, me sentí querido, me sentí diferente. Dije, wow, y esta gente no me conoce, ¿y por qué me recibe así? Por eso me enamoré de la iglesia. Por eso ahora le sirvo al Señor. Por eso le hablo a la gente, digo, deja de estar haciendo tonterías. La iglesia del Señor Jesucristo es poderosísima. Dice, la oración del justo puede mucho. Y en Apocalipsis 8 dice que las oraciones regresan en forma de rayo y temblores en la tierra, se hacen estragos. La oración tan poderosa de una iglesia dice que cuando Pedro fue preso, la iglesia toda estaba orando, y que antes de que amaneciera, llegó Pedro, les tocó la puerta y salió Rode, y tan emocionada que vio al Pedro y como un fantasma. O sea, ¿cómo se aparece Pedro aquí si está preso? Estamos apenas orando por él. Y resulta que se cierra la puerta, lo deja Pedro afuera, va bien cómico, y regresa y dice a los otros, oye, está Pedro afuera. No es cierto. A lo mejor es su ángel. No es cierto, si apenas estamos orando por él. Pero es tan poderosa la oración de la iglesia que hace milagros trascendentales en la vida de la gente. Es que la iglesia tiene tanto poder, que es el mismo poder del cielo en la tierra manifestado. Yo les decía el otro día a la gente, me enoja a mí que ahora las leyes de la sociedad, si tú te casas por el civil, estás casado. Pero si no te casas por el civil y te casas por la iglesia, no vale. Cuando la verdadera autoridad de antaño la tenía la iglesia. La iglesia casaba. No había nadie que casara más que la iglesia, el sacerdote. Todos los movimientos revolucionarios eclesiásticos los han hecho los sacerdotes. Lo han hecho siervos de Jehová que han parado de patas una ciudad por la iglesia. Cuando la iglesia se manifiesta, algo pasa en la sociedad. Pastor. Yo quiero compartir algo en esta tarde. En el libro de Apocalipsis encontramos claramente en los capítulos 1, capítulo 2 y capítulo 3, donde Dios le revela a Juan el mensaje para las 7 iglesias. Poderoso eso. Mensajes fuertes, que se llaman fuertes. Yo quiero leerte un pasaje del libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 19 en adelante dice, yo conozco tus obras. Oiga, qué tremendo empieza a hablar. Y dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras Dios conoce que la iglesia de hoy está teniendo hacia Dios? ¿Cuál es el respeto? ¿Cuál es la fidelidad? ¿Cuál es la integridad que la iglesia de hoy está teniendo hacia Jesucristo? Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Oiga, esta iglesia tiene muchas cualidades. Pero ¿de qué sirve que las iglesias de hoy tengan tanto amor, tanta fe y que tengan todos los servicios y que tengan tanta paciencia y que hagan tantas obras? Pero si tienen un defecto mayor, mire qué tremendo es la palabra. Dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Oiga, tengo unas pocas cosas, le dice. ¿Cuántas cosas el Señor tiene en contra de la iglesia de hoy?
¿Qué es el juicio que le está esperando a la iglesia de Jesucristo hoy en día? Viene la persecución, viene la calamidad, vienen las enfermedades, vienen tantas cosas. ¿Por qué causa? Dice, porque has tolerado a Jezabel dentro de mi casa. ¿Quién es Jezabel? ¿De quién está hablando la palabra de esta mujer? Este demonio es tan fuerte que llega silenciosamente y no anda como nosotros los cristianos haciendo tanta bulla. Te reprenden el nombre de Jesús y a la hora de la hora no ayuna, no ora, y usted cree que tiene poder para echar fuera un demonio. Jezabel es una gran serpiente, una gran víbora Principado. que entra suave en la iglesia, le da vuelta hasta por el altar, por la bocina, por micrófono, por todos lados, vuelve a bajar por otro rincón y le da vuelta y vuelta y observa a ver quién realmente está bien con Dios. Óigalo bien lo que sigue diciendo. Dice, que se dice, profetiza. Escuche esto. Este demonio, aparte de que profetiza dentro de la casa de Dios, dice la palabra que enseña y seduce a mis siervos. ¿Quiénes son los siervos? ¿A quién se está refiriendo la palabra ahí? Se está refiriendo a las cabezas, a los ministros, a los líderes de alabanza. Se está refiriendo a los líderes, a los líderes, a los ancianos, a los diáconos. A ese tipo de personas le está hablando esta palabra, que están seducidos, cegados por Jezabel. La iglesia de hoy está cegada por Jezabel y no lo podemos negar. Más bien, tiene que dar a luz. Tenemos que sacarlo a luz para que se dé cuenta el pueblo de Dios sinceramente. Mire lo que sigue diciendo, dice, oiga, y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo, oiga la advertencia de Dios. Yo vengo a decirte como profeta de Dios, tú que me estás sintonizando, tú que me estás viendo, Dios me ha traído de otro estado, de otra ciudad, a traer un rompimiento profético en esta tarde por medio de esta palabra. Yo sé que se va a romper algo. Algo va a pasar. Siento la gloria de Dios que está cayendo. Hay un rompimiento espiritual dentro de la casa de Dios. Tiene que romperse. Tiene que pasar algo en esta tarde. Oiga bien lo que dice. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La iglesia actual de hoy en día está fornicando. Tiene tantos ídolos, está adorando y tiene tiempo para todas las cosas, para todo lo demás. Para la televisión, para el fútbol, para la novela, para andar en el cine, para andar viendo en el cine las películas nuevas que han sacado, supuestamente cristianas entre comillas, pero estamos haciendo ricos, a los que tienen gran dinero, y la iglesia de Jesucristo bien gracias cegado. Pero yo quiero decirte, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Arrepiéntete de donde has caído, iglesia de hoy. No iglesia de mañana. Usted y yo no tenemos seguro el mañana. No lo hay. No existe, el mañana no existe. Si Dios viniera esta noche, ¿qué pasaría? Si Jesús viene por su casa, si Jesús viene en esta noche, en las nubes como ladrón, dice, vendré como ladrón. Ni el Hijo del Hombre sabe ni la hora, ni el día, ni cuándo he de venir. Y nos encuentra con una manchita. ¿Dónde van a quedar tus 20 años? ¿Dónde van a quedar tus meses
o tu año de estar en el Evangelio? ¿Dónde va a estar el tiempo de que has estado tirando a la basura? Porque si estamos fornicando delante de Dios, quiere decir que una área de nuestra vida espiritual está mal con Dios. Y si una área de nuestra vida está mal con Dios, seguro que nos vamos a quedar. Hay que arrepentirse. Gloria a Dios. Hermanos, se nos está acabando el tiempo y yo pienso que este tema de la iglesia está bien controversial. Está, la verdad, bastante profundo. Tal vez tomaríamos otra hora para poder seguir debatiendo, ¿verdad?, los tópicos de la iglesia. Pero, amigo pastor, con la autoridad que Dios nos ha dado, consiervo amado, te voy a decir una cosa. A mí me han tildado de estricto, de legalista, extremista. Y qué bueno por eso. Me siento honrado con los comentarios. Porque he defendido a la iglesia a capa y espada. Y mi Señor sabe que si es necesario, hasta el pellejo me juego. Por eso yo no acepto, tal vez, que tú pongas luces en la iglesia. No quiero hablar por nombres, porque Dios no avergüenza a sus siervos. Pero, amado pastor y amado líder que estás en la iglesia, representando a la iglesia, la novia de Jesucristo, no la prostituyas. Saca las luces, saca el humo, saca la psicología, la parapsicología, saca toda esa basura de la iglesia del Señor. Dice que la iglesia es pura, santa y sin arruga. Dice que la iglesia es la novia de Jesús. Jesucristo no tiene una novia prostituta, tiene una novia pura. Él no viene por una prostituta. Así que, amado de Dios, te invito, te exhorto en el amor del Señor, que la verdad tomes en cuenta este programa que fue hecho más bien para ti, para que hoy te arrepientas de todas las tonteras y todos los métodos que has metido a la iglesia de Dios. No es tuya, es de Jesús. Que no se te olvide, no es tuyo. Tú no compraste a nadie, tú no compraste a los que están ahí para servirte como tú crees. Tú deberías ser el primer servidor. Así que a lo mejor no te extrañan, o a lo mejor te pesan las palabras que te digo, a lo mejor te sentiste insultado y deciste, estos no saben lo que es la metodología de la iglesia de hoy. No, eso no importa. A la iglesia, la metodología de la iglesia es el poder de Cristo. No hay otra opción. El poder del Señor. Por eso cuando oramos no pasa nada. Por eso cuando hacemos nuestros meetings no pasa nada. Por eso oramos por un enfermo y se nos muere. No resucita, se nos muere, hermano. Mire qué tremendo es que este tipo de iglesias, de ministros, tratan de llamar la atención, atraer más público, más personas a la iglesia por conveniencia. Porque quieren transformar la iglesia real, la iglesia verdadera de Jesucristo, en algo profano. En una empresa. Y muchas de las cosas no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan perdido que la mayoría de personas están preocupados por lo económico, están preocupados por los problemas que están viviendo a diario y no pueden abrir sus ojos. Están cegados. ¿Y qué es lo que pasa? Llaman atención. ¿Para qué? Para decir, esta es una iglesia verdadera de Jesucristo. Lamentable va a ser que aquel día Congregaciones completas se quedarán. nosotros tenemos que correr, tenemos que buscar un lugar verdaderamente donde se predique, donde se ministre la verdad del Evangelio de Jesucristo. La palabra dice claramente que por sus frutos Los conocerás. ¿los qué? Los conoceremos. Mira, se nos está acabando el tiempo, siervo. Wow. Pero, hermanos, amigos, los invitamos a la iglesia. A lo mejor no es la gran iglesia que esperas ver, llena de cosas. No. Fíjate que somos pocos, pero bien decididos
y en armonía y con una palabra fiel y verdadera del Señor. Si quieres visítanos, ahí van a salir las letras de la dirección donde estamos, 539 North, en la Main Street, en el centro de Gresham, 97030. Llámanos 503-885-4202 si quieres que oremos por ti. Visítanos y no te vas a arrepentir. Ahí no te vamos a pagar la renta, pero sí te vamos a dar toda la oración posible para que crezca tu fe y conozcas a un Dios todopoderoso, que Él puede pagar la renta. Así que Él puede hacer maravillas, Él puede hacer cosas que todavía los científicos no lo pueden entender. Pero bueno, vamos a darle un minuto a nuestro hermano Héctor para que vuelva a decir lo que va a hacer la iglesia. Así que, brother, ¿te paso el tiempo? Ok, gracias hermano Pedro. Pues una vez más, nada más reiteramos la invitación del maratón bíblico que es en junio 6 y 7. No te lo pierdas, mi querido hermano, hermana, pastor, iglesia. Acompáñanos. Vamos a pasar un tiempo de edificación, un tiempo muy agradable en las conferencias, en las predicaciones, en el servicio, en la vigilia, en las diferentes actividades que vamos a tener. A la juventud especialmente, no te lo vais a perder. Llámanos y Felipe tiene esa información de contacto. Sí, contáctanos al 503-868-1132. Y muchas gracias, pastor, por este hermoso privilegio. Hermano Pedro, el tiempo es Gracias. suyo. Gracias. Dios los bendiga. Pastor, ¿dónde te pueden encontrar o dónde pueden visitarte? Bueno, hermanos, somos ministros y somos pastores en la Iglesia Camino de Santidad en la ciudad de Yakima, Washington. Y también somos profetas de Dios. Para mayor información, si gusta usted invitarnos a alguna administración, algún evento, somos evangelistas, también trabajamos en los 5 ministerios, sea la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Tenemos más de 11 años en el ministerio y para mayor información contáctenos al 509-406-2451. 509-406-2451. Gracias, siervo. Gracias por tu información. Hermano Montejo, gracias por estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana, Gracias, pastor. gracias, hermana Lucy. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias a cada Nos ha uno. acabado el tiempo, nos quedan escasos segundos. Pastor, pues quisiéramos participar todos, ¿verdad? Pero éramos tantos hoy que la verdad hicimos, ahora sí le sacamos jugo al tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero yo quiero dejar estas palabras en tu corazón, amado. Tú que has tenido ganas de ir a una iglesia y que estás encontrado con estafas, visita una iglesia de Cristo Jesús. Te vas a dar cuenta por 3 cosas: su poder, su palabra y sus milagros. Así que busca una iglesia, busca a un siervo del Señor legítimo. Si ves lucecitas, esa no es de Dios. Aunque digan que sí, te mienten, no es de Dios. Están profanando el altar. Así que mejor haz la diferencia en tu vida, busca una iglesia, busca a Cristo. Recuerda, Jesucristo viene pronto, no es una fábula, no es un cuento, no. Esto no es algo así como irreal, es una verdad absoluta y brutal que va a suceder, quieras o no quieras, lo aceptes o no lo aceptes, lo entiendas o no lo entiendas. Cristo es Cristo y no deja de ser Cristo. Así que tienes la oportunidad de arrepentirte hoy en esta tarde y decirle: Señor, perdóname mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre sentado en gloria. Así que, Señor, aquí estoy. Si has hecho esta oración, eres libre. Profetizamos que el Espíritu Santo de Dios te llena, te satura y rompe esa enfermedad y esa tragedia en tu vida ahora, en el poderoso nombre de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Alza la gloria, bendiciones, te amamos mucho. Hasta luego. Que eres Dios y eres inocente, en mis brazos te habría